Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de este día martes 26 de septiembre del año 2017. Más adelante vamos a hacer un repaso, un análisis sobre el terremoto en México y cómo se ha estado manipulando a la opinión pública con el caso de la niña Frida Sofía, que al fin y al cabo ya han reconocido los medios mexicanos que nunca existió, además de otros temas sociales. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. Nicaragua está a favor de la paz. Ayer Nicaragua en las Naciones Unidas se adhirió o firmó el tratado que prohíbe el uso de armas nucleares en el mundo. Con esto Nicaragua, un pequeño país que vivió una guerra fratricida entre los años 70, 80 hasta 1990, está a favor de evitar una conflagración mundial. En otras noticias, se redujo el déficit fiscal nacional de acuerdo a un informe del Banco Central de Nicaragua. El desempeño económico está favorable, estamos comprando el petróleo más caro, pero lo estamos consumiendo un poco menos. El informe del Banco Central dice que se subió en casi 90 millones de dólares la factura petrolera en lo que va del año porque el petróleo ha ido subiendo de precio. Ayer cerró arriba de 52 dólares por barril. Pero hay un activo mercado cambiario, la economía va por buen camino y se inauguró una empresa que va a fortalecer el sector avícola. Esto fue el fin de semana en el occidente del país por parte de ProNicaragua. En otras noticias hay caos, se reporta caos en Puerto Rico tras el paso del huracán María, que ha colocado a la isla al borde de una crisis humanitaria. El aeropuerto internacional de Puerto Rico está colapsado, no hay electricidad, operando en completa anarquía, mientras que el problema central en la isla está siendo la distribución de alimentos, agua y combustible. Cerca de 15,000 personas han sido afectadas, no hay comida suficiente, no hay agua potable. Se esperaba una rápida asistencia del gobierno de Estados Unidos, ya que Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos, y eso no ha ocurrido, al grado que ayer el cantante Marc Anthony dio unas declaraciones muy duras hacia el presidente Trump, y le dijo, cállese la boca y venga inmediatamente a apoyar a los puertorriqueños que están necesitados. Los ríos se colapsaron, el 90% de la población en Puerto Rico en este momento no tiene agua potable, no tiene electricidad y hay una situación muy dramática. El huracán María, de acuerdo a las últimas informaciones más recientes, se ha deprimido ya, pero va hacia las costas de los Estados Unidos. En tanto, el huracán Lee sigue fortaleciéndose en el Atlántico y las islas del Caribe están atentas, se va a debilitar, dice el Centro de Huracanes de Miami, el huracán María, mientras Lee se va a fortalecer en el Atlántico en las próximas horas, por lo que están alertando a las islas del Caribe no bajar la guardia y mantenerse atentos. Al menos 40 personas podrían seguir atrapadas en México entre los escombros, han dicho las autoridades en México. Hasta esta mañana ya se contabilizaban 331 personas fallecidas. Hay decenas de personas que todavía son declaradas desaparecidas mientras no se encuentren sus cadáveres, pero frenética búsqueda de sobrevivientes y el tiempo va corriendo poco a poco. En Guatemala, la crisis política ahí continúa y esto ha descuidado a las familias afectadas por el terremoto en Tacaná. Esto fue en la frontera con México, recuerdan ustedes
el 7 de septiembre pasado. Ahí un terremoto golpeó parte de esa región de Guatemala y las autoridades se quejan, los pobladores, todavía no les han dado asistencia, todavía no les han dado ayuda humanitaria para recuperarse después de ese terremoto que afectó a los guatemaltecos también en la frontera. Una comisión legislativa en los Estados Unidos está pidiendo a la Casa Blanca información sobre el uso de correos electrónicos privados para usos oficiales. Esto es lo mismo que le hicieron a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton cuando aspiraba a la Casa Presidencial. La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes quiere saber qué tipo de información despacharon Jared Kushner y otros funcionarios de alto rango de cuentas del gobierno para hacer transacciones privadas. Kushner es el yerno del presidente Donald Trump, al que están acusando de tener relaciones con Rusia desde antes de las elecciones en ese país. Y Estados Unidos ha tenido un giro en las últimas horas. Ahora dice que quiere resolver la crisis con Corea del Norte de manera diplomática. No van a hacer el uso de la fuerza, ha dicho el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, quien en declaraciones ha asegurado que ahora Estados Unidos, la administración Trump, quiere solucionar este asunto de la tensión con Corea del Norte de manera diplomática. Y en la frágil victoria de la presidenta o de la canciller alemana Angela Merkel, dice el diario El País de España, va a complicar las reformas en Alemania y Europa, ya que ella se va a enfrentar a una complicada tarea de formar un tripartito, es decir, un gobierno tripartito, y a las críticas por el peor resultado de su partido desde 1949. Solo obtuvo el 33% del total de los votos en las elecciones del domingo pasado, en donde un partido de ultraderecha ganó prácticamente, es el gran ganador, porque de no tener ninguna presencia en el Parlamento alemán, ahora sí va a tener mucha incidencia en la política de Alemania. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con el doctor Bismar Ciero sobre por qué en casos de tragedia como el terremoto en México aparecen algunos por ahí creando noticias falsas para conmocionar a la opinión pública y la población. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Con mi camión voy por todo el país, a donde el trabajo me lleve. En cada ciudad que ando, siempre estoy corto de tiempo. Un negocio que hacer, productos que comerciar. Yo soy de la vieja escuela, pero por donde voy, siempre hay una agente Banpro. ¿Y cómo resuelve? Pues me saca de apuros cuando necesito hacer un depósito o sacar dinero. Es accesible, rápido y seguro. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa.
Que nadie se quede sin votar en cada rincón de nuestra nación. Vamos todos en la casilla de la unidad. Managua, Masaya, León y Granada, Carazo y Rivas, Chontales, Madrid y Mijinotega, junto a Matagalpa, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Huacochinandega y mi río San Juan, con Nueva Segovia también Estelí. Y en los 153 municipios de mi Nicaragua linda, todos en la 1, PLC. por nuestra dignidad, Por nuestros derechos, juntos construyamos el progreso. Este 5 de noviembre vota Casilla 1. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Fenicotaxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fenicotaxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fenicotaxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. Resolveremos los principales problemas de Managua. Y la convertiremos en una ciudad verde llena de árboles naturales. Acabaremos con las inundaciones y tendremos agua potable las 24 horas del día. Financiaremos 7 empresas de reciclaje que la manejen jóvenes emprendedores. Ordenaremos el tránsito y disminuiremos los accidentes. Ubicaremos seguridad policial en cada parada y en todos los buses. Tendremos contratación de obras en forma transparente. Con Dios, orden y justicia, salvemos Managua. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana, enviar sus mensajes, preguntas, comentarios para nuestro invitado. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Pueden seguirnos a través de Facebook Live de Informe Pastrán y del canal CDNN 23. Además de cdnn23.com y cdnn23.com radio para los que nos quieren seguir a través de la radio. Doctor Bismar Ciero, bienvenido al programa. Gracias por estar siempre con usted aquí. Quisiera comentar esta mañana sobre lo que ha estado ocurriendo alrededor de la desgracia, la tragedia del terremoto que ocurrió en México la semana pasada. Lamentablemente 331 personas han fallecido, ya miles están al desamparo. Y los ojos del mundo estaban puestos no solamente por la tragedia, sino también porque los medios de comunicación estaban asegurando que había una niña que se llamaba Frida Sofía, que estaba atrapada en los derrumbes de un colegio de menores en la escuela derrumbada, dice en la noticia, por el terremoto en México, que ha revivido la historia de Monchito, un niño al que también daban por desaparecido en el terremoto de 1985, pero ahora resulta que ninguno de los dos, es cierto, ninguno de los dos existió. Esta es una noticia de la BBC. Y luego, el diario ABC también trae la noticia de la mayor confusión del terremoto de México, una falsa esperanza llamada Frida Sofía. Y hace la noticia, o publica la noticia de la falsa existencia de una niña atrapada en el colegio que abrió la brecha entre el gobierno y la ciudadanía, porque comenzaron a culpar que quién era el que había inventado la noticia, de dónde salió eso, porque todos los medios, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, sobre todo los medios más grandes, se enfocaban en esa historia de la pobre niña Sofía,
atrapada entre los escombros, no recuerdo si habían dicho cuántos años tenía de edad, y que mantuvo ocupado a los medios de comunicación por varios días. Ahora resulta que salió alguien diciendo: yo fui el que le inventó la noticia. Este es un periodista conocido mucho allá en México, Toño Sempere, quien inventó también en 1985 el niño Monchito. Lo que me pregunto es, no sé cómo los medios de comunicación en México se dejaron llevar, bueno, en el drama del momento probablemente. Entonces Sempere ha publicado un artículo y dice: ¿quién creó a Frida Sofía? Fui yo. Y él da las razones en ese artículo del por qué él inventó que existía esa niña atrapada y víctima, sufriendo el terremoto, y por qué los medios se enfocaron pues en la noticia. Doctor, su análisis sobre este acontecimiento. Bueno, buenos días a la teleaudiencia, de verdad, y a la audiencia también que nos escucha por radio. Cuando sucede un fenómeno natural de esta magnitud, como un terremoto, o sea, lo que lo hace más emotivo este terremoto, voy a decir esa palabra, emotivo, porque tiene que ver con emociones, tiene que ver que ese día, 19 de septiembre, están celebrando en México el 32 aniversario de un terremoto. Entonces, la sociedad, la institucionalidad está conmemorando a sus muertos de hace 32 años y están celebrando cómo se han levantado, cómo han surgido de los escombros a la Nueva México, ¿verdad? Y se da en un contexto que lo celebran también con un simulacro de terremoto. Una hora antes. Una hora, o sea, 47 minutos después que termine el ensayo, que termine el simulacro, se da el terremoto. Incluso hubo gente que pensaba que era parte, donde sonaron las pitoretas y todo, de las alarmas, creían que era parte del simulacro. Pensaba que era... Hubo gente que se dio cuenta hasta que vio que eran los edificios, pero durante el evento pensaban que era parte del simulacro. Todavía no se habían ni terminado ni de desmontar toda esa parte. ¿Por qué hago primero este énfasis? Porque eso crea una colectividad emocional. Esa colectividad emocional se crea y al crearse se da lo que llaman los cientistas sociales, lo que llamamos los sociólogos, o los psicólogos también lo llaman, lo que llaman la histeria colectiva, el comportamiento obsesivo grupal. Y hay una experiencia traumática, porque vienen de vivir un evento que pasó ese mismo día, 32 años atrás. Entonces, aunque mi casa no se caiga, pero yo estoy recordando mi evento pasado. Y si mi casa se me cayó y la estoy viendo otra vez en el piso, es un evento más traumático. Acelera mi cerebro porque mi memoria revive. Y si hace 32 años se murió mi mamá, se murió mi papá, y ahora se me muere mi hijo, ¿te imaginas qué traumático puede ser? Entonces, ese trauma del efecto del terremoto se multiplica exponencialmente por 7, por 10, por 20, no te lo puedo decir ahorita, pero exponencialmente se multiplicó porque se da en la misma fecha y después de un simulacro. Y se ha dado cualquier otro día. No, una semana antes había pasado uno en Osaka, en Chiapas, y no había tenido esa magnitud. Pero como se dio en la Ciudad de México, CDMX, una ciudad más poblada en el mundo, ¿verdad? Donde está toda la difusión, está toda la más media, entonces eso salió mucho más explosivo. Incluso había un medio, Telemundo, que estaba transmitiendo parte del simulacro, porque había un programa de televisión que pasan por la mañana, algo así como Despierta América, Despierta el Mundo, una revista matutina, y durante la revista hicieron el simulacro y salieron. Cuando ellos regresan, están riéndose todavía que hubo gente que se cayó en las escalinatas, haciendo los chistes, ¿verdad?, de las cosas que pasaron, que hicieron bien y que no hicieron bien. Hay unas puertas que son abatibles, habían 2 puertas que no eran abatibles. Y cuando se dio el evento real, el que debía haberse quedado con la puerta que no era abatible, esperando que todos fue el primero en salir corriendo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estaba ese efecto multiplicador, porque estaba en el subconsciente del ser humano.
Cuando entramos al subconsciente del ser humano, entramos, y esto fue terrible, porque entramos al subconsciente no de un ser humano, sino de una masa. Y había que crearle la masa a algo. Ahí está la astucia del que creó Frida Sofía. Y es un copión porque ya se había hecho el de Memito. Ya se había hecho el de Par de Niños en Londres. Son varios eventos similares a eso. Eso no es el primero. Entonces, ¿qué hace? Busca un nombre, Frida, ¿verdad? Y busca a Sofía, porque está cerca, reciente, que están las 2 décadas que murió la princesa, Barambambán, la Diana, la Sofía. Frida, una personaje muy famoso. Mexicano, exactamente. O sea, había que buscar un nombre que, como si en Nicaragua le hubieran puesto María, pues. ¿Me entendés? Algo así, pues. Y en vez de Memito hubiera sido José, pues, o Francisco, no sé, ¿me entendés? Un nombre muy popular. Después vamos a hablar de los nombres. Eso crea una histeria colectiva. Al crearse la histeria colectiva, esa masa media, esa sociedad necesita algo. Y ante ese vacío, la gente se vuelca a las calles, sobre todo la sociedad mexicana, que es muy dada al sentimentalismo, a las emociones, se vuelca a toda la gente y empieza a nacer la solidaridad. Recordemos que México viene de vivir, que México antes del terremoto, estaba muriendo gente por el narcotráfico. Estaba muriendo gente por la violencia. Ver ese titular de un periódico de 1985 en México, en donde dice: removieron ya todos los escombros y no apareció el cuerpo de Monchito. El caso de Luis Ramón Navarrete, así le llamaban al supuesto niño que estaban buscando en México y que después resultó que era falso. Cuando el caso de Monchito, en el año 85, pasaron 2 elementos. Todavía no estaba el boom no estaba tan fuerte todo lo que es los medios de comunicación, no habían redes sociales, son hace 32 años. Entonces todavía la pluma, o sea, la prensa escrita, pesaba bastante. No es que no pese ahora, pero sí pesaba mucho. Y llevar a prensa escrita a un medio, ¿verdad?, como New York Times, llevar la prensa escrita a periódicos fuertes en México, grande. O sea, primero, usted es periodista, usted sabe todos los sensores que pasan antes de ser impresa. O sea, eso fue súper más abismal. La Frida Sofía no pasó de los medios televisivos y radiales y las redes. Uno que otro periódico sacó lo que estaban diciendo, pero llevarlo a periódicos y publicaciones y ese fueron 8 días publicándolo. ¿Qué pasaba? Crear un caso de esto, vámonos más allá del caso. El caso simplemente lo creaba porque necesitaba darle un calmante a esa sociedad en ese preciso momento. Y un calmante es darle lo que se llama el famoso efecto de la víctima identificable. ¿Qué es el efecto de la víctima identificable? Todos los días ahorita mientras yo hable en este programa van a morir por lo menos unas 1000 personas, van a morir unos 500 niños en el mundo entero. Mientras estamos aquí nosotros informando y debatiendo esto, está muriendo gente, pero no nos damos cuenta, no nos interesa. Había que identificar una víctima y ese efecto de la víctima identificable, maximizarlo al extremo de jugar con el subconsciente de esta masa, de este volumen de la sociedad. Entonces, agarras una masa que tiene toda una problemática, que ya te lo dije 5 minutos atrás, y es el momento preciso para lanzar un efecto de la víctima identificable. Para distraer la atención. Distraer la atención de otras cosas. Mientras tanto, sale el obispo de Cuernavaca diciendo que el gobierno le está quitando los camiones de ayuda. Mientras tanto sale la otra gente que está recogiendo, que está acopiando víveres, y entonces en determinado momento no hay un plan estratégico de gobierno donde decir tenemos 6 zonas afectadas y de repente una zona afectada tiene más ayuda que las otras 5 y hay una zona afectada de las 6 que no llegó ayuda hasta 48 horas después. ¿Por qué? Porque había que hacer el efecto de la víctima identificable y no realmente las víctimas que estaban sufriendo en ese momento. Ahora, hay algo positivo aquí para la sociedad mexicana,
Más allá de que si la Frida Sofía existió o no existió, más allá de eso, por primera vez en los últimos 25 años, o no muy tan largo, por primera vez en el siglo XXI, en los últimos 17 años, la sociedad mexicana se tomó las calles. Y tomarse las calles significó la ayuda de persona a persona, de organizarse. La enorme solidaridad. La enorme solidaridad. Ahora, es una gran oportunidad que tienen, grandísima, esa oportunidad no la pierdan, mexicanos, porque esas calles las tenía tomadas el narcotráfico, esas calles las tenía tomadas el ejército, esas calles las tenía tomadas la violencia, esas calles las tenía tomadas la cultura machista. Todos los días se mataban entre 5 y 14 mujeres. El mayor índice de feminicidio está en México, el mayor índice de violencia está en México. Sociedad mexicana despertó. Ahorita yo mandé el link porque hay también unos mexicanos amigos que me encontré allá por Viena. Y estamos haciendo un trabajo sobre eso postraumático después del terremoto. Hay que aprovechar esas experiencias. Hay que aprender a ser resiliente. El resiliente es sobreponerte al efecto negativo, al efecto duro que te mandó la naturaleza y que se te hizo socialmente desquebrajante. ¿Por qué se te hizo desquebrajante? Agarró una sociedad desnuda, agarró a un gobierno desnudo, agarró una institucionalidad desnuda, resquebrajada. Y más que el presidente ni siquiera podía, hasta eran unos memes que ni sumar podía, dijo que iba a aterrizar en 2 minutos, dijo que no, que eran 5, que eran menos, ya no saben ni los números. Y después hicieron un video que anda en las redes, que es cierto, donde estaban levantando unas cajas vacías, haciendo nada más el show. Yo sé que él es casado con una actriz mexicana, a lo mejor era parte de una telenovela y no era parte de... Bueno, pero volvamos entonces también a los medios de comunicación. Ahora vamos a los medios. Hay complicidad en los medios de comunicación con crear una noticia falsa para crear una conmoción en la opinión pública, y no solamente mexicana, sino también mundial, porque fue una conmoción mundial, pobrecita, una niña atrapada en medio de unos escombros del terremoto. La opinión pública mundial también estaba conmocionada. Ahí hay sensacionalismo, amarillismo, ¿qué cosa? Ahí hay dos cosas. Primero, más allá del amarillismo y sensacionalismo, que lo voy a dejar de último, hay una necesidad latente, hay una necesidad de victoria. Todos necesitábamos una victoria, todos queríamos ver una victoria en medio del desastre que vivimos, un país convulso, un terremoto, los medios de comunicación. Andamos ante esa sed insaciable. Aunque sea ver una victoria, mi corazón va a estar feliz y yo sé que aporté algo en ello. Ante esa necesidad del ser humano de esa victoria, los medios se prestaron a ese juego. Y los medios lo hicieron queriéndole dar esa victoria. Si la Frida Sofía ha salido, a estas alturas se olvidan del terremoto y de todo lo que pasó. Pero no existió nunca. ¿Por qué no existió nunca? Porque los medios de comunicación necesitaban también esa victoria y cayeron en el juego. Lo que pasa es que ahora se maximizó más y fue más latente y no pasamos 8 días como Monchito, en 30 horas se desarmó. Porque ahora están las redes, salieron todos los padres de familia, de los hijos muertos, de los hijos heridos y de los hijos sanos, y por ningún lado aparecía. Por un lado, esa necesidad del ser humano de buscar esa victoria, de creer que ver salir con vida a un ser humano de los escombros, te crea una victoria, crea una satisfacción. Ese puño levantado en silencio, vos sabés que hacen una señal, 2 puños para que parece que alguien está ganando adentro, después bajan otro puño. Esa señal da una satisfacción, da un placer, es un placebo rico, un placebo que se te elevan los niveles de cortisol en el cerebro, que sentí un placer rico, se te olvida el miedo, se te olvida todo. Recordemos que el ser humano, nuestro cerebro, ha sido modificado y ha sido permeado por años, por siglos. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Cuando nació el ser humano, cuando el ser humano nació en comunidad, cuando nació socialmente, a lo máximo que llegaba a reconocer eran a 150 individuos. Por eso es tan corto ese efecto inmediato. Yo sé que se están muriendo un montón de mujeres ahorita en el mundo, pero si miro que están agrediendo a una mujer frente a mi casa, me voy a fijar en esa mujer que está ahí, o en la que me pongan en la pantalla de televisión. Pero en este momento están muriendo mujeres en la montaña, aquí mismo en Nicaragua. Hay mujeres que están siendo violentadas, encerradas en las 4 paredes, pero como no lo veo,
no está cerca de mí, entonces eso no hace un efecto en mi cerebro, no moldea mi subconsciente, no me dice a mí qué es lo que tengo que hacer. Y ahí donde viene ese efecto que los medios te hacen grande, un simple efecto pequeño. Y le ponen nombre y apellido. Fíjate una cosa, el nombre de los huracanes. Un ejemplo, el huracán Katrina recogió más plata que cualquier otro huracán. Sí, recogió más plata. ¿Sí? Porque después del huracán, dicen los damnificados del Katrina, los no sé qué del Katrina. ¿Por qué? Porque la letra K, con la que empieza Katrina, la mayor parte de la gente de los donantes empezaba con K. Kelly, Kay, Kai, Kik, todo. Vos, claro, la sociedad norteamericana, la letra K es la más... Ah, ¿viste ahorita cómo pasó? Por Dominicana, Puerto Rico, jugaron con María y José. Aquí pasó con el Mich, la M. María, Mario, empezaron a jugar con la letra M. Ese tiene un efecto psicológico en el ser humano, y aunque yo dé un peso, sí, pero es que ahora sí que empieza con B, Mari se llamaba Billy, sí, hombre, yo voy a donar. Lee se llama ahora la nueva tormenta. Ahora todos los Luis van a salir. Esa necesidad de esa victoria, mira, aquí pasan dos cosas. El efecto amarillista, yo lo paso a un segundo plano. Es más, el efecto de una necesidad de una victoria, del querer sentir que yo soy parte de ella, aunque sea estoy pendiente de ella. Había gente que hasta la quería hasta adoptar, pues. No, ya había gente que se estaban ya haciendo fila, pues. Pensaban que se había muerto el papá y la mamá y la querían ya adoptar. Es más, ahorita todos los futuros niñas que nacieron, seguro que les van a poner Frida Sofía, te lo aseguro. Ahorita vas a ver el registro civil un montón de Frida Sofía. Ahorita, segurito que eso va a pasar. Hay una cosa que hay que levantar el país entero. En este caso, vienen de padecer una vorágine increíble, porque no solamente fue el terremoto del 19, han habido huracanes también que los han estado afectando mucho, golpeando mucho a los mexicanos. ¿Qué pasa? La gente imagina cosas que no están ahí. Y esa es parte del ser humano, o sea, por eso somos humanos, o sea, si no, difícilmente no fueras humano. Mira, si tratáramos de ver la causa, el origen de todas las cosas, el cerebro tiene la capacidad de procesarlo, pero nosotros no tendríamos el tiempo para hacerlo. Yo sé que esta taza existe con este serigrafiado, pues si me pongo a ver la causa, ¿por qué Adolfo le puso esta cara, no le puso la otra foto? Me gusta más la otra foto, pero empiezo a buscar esto, yo pasaría toda la mañana hasta que llegue a la taza. Igualmente, porque anda dinero, porque yo ando camisa roja, porque me puse la corbata, me puse 3 corbatas desde ponerme esta, después me decía, igualmente. O sea, si vamos a la causalidad de cada cosa, pasaríamos toda la vida buscando qué es la causalidad. Eso hace el efecto en el ser humano que sea mediático, sea corto. Y su memoria por eso muchas veces es corta. Y olvidamos los eventos anteriores. Vamos a hacer una pausa y al regresar quiero hablar siempre de lo que está ocurriendo en México, los héroes que surgen después de un evento tan dramático y doloroso como un terremoto. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Resolveremos los principales problemas de Managua. Y la convertiremos en una ciudad verde llena de árboles naturales. Acabaremos con las inundaciones y tendremos agua potable las 24 horas del día. Financiaremos 7 empresas de reciclaje que la manejen jóvenes emprendedores. Ordenaremos el tránsito y disminuiremos los accidentes. Ubicaremos seguridad policial en cada parada y en todos los buses. Tendremos contratación de obras en forma transparente. Con Dios, orden y justicia, salvemos Managua. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. HKND Group
contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa. Que nadie se quede sin votar en cada rincón de nuestra nación. Vamos todos en la casilla de la unidad. Managua, Masaya, León y Granada, Carazoy, Rivas, Chontales, Madrid y Mijinotega, junto a Matagalpa, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Huacochinandega y mi río San Juan, con Nueva Segovia también Estelí. Y en los 153 municipios de mi Nicaragua linda, todos en la 1, PLC. Por nuestra dignidad, por nuestros derechos, juntos construyamos el progreso. Este 5 de noviembre vota Casilla 1. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas con Plan Ahorro Meta Banpro. Elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promérica. Fenicotaxi RL satisfaciendo a todos nuestros clientes. Ampliamos nuestro horario de atención únicamente en la estación de servicio Fenicotaxi, ubicada de la CST una cuadra hacia arriba. En el área de tienda de repuestos, cambios de aceite y armado e instalación de llantas. Nuestros nuevos horarios de atención son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Fenicotaxi RL, impulsando la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana, enviar sus preguntas y comentarios. Y les recuerdo que también estamos transmitiendo en vivo a través, para las redes sociales, a través de Facebook Live. También en medio de las tragedias, como las ocurridas en México, hay héroes. En este caso, en primer lugar, los bomberos, los rescatistas, los trabajadores de la Cruz Roja, la Marina, la Fuerza Militar de México, que han estado al frente de estas operaciones de rescate, pero los medios no tanto se han enfocado, medios masivos internacionales y mexicanos, en los seres humanos que están rescatando otros seres humanos, sino en los perros que han sido entrenados especialmente para encontrar a personas atrapadas en los escombros. En el caso de México, 2 animales. Primero, Ariel, un perro pastor alemán que lamentablemente murió aplastado mientras trataba de buscar sobrevivientes. Y Frida, que es la perra rescatista que, según este diario El Observador, ha conquistado a México tras el terremoto. Es tan aclamada, dice, entre sus colegas, debe ser los otros perros, como en las redes sociales y los medios de comunicación. Esa es la perrita, esta es labrador, creo, entrenada y que ha encontrado bastantes personas atrapadas es un labrador color miel. Sí. Es la consentida, dice, de muchos rescatistas. Se ha vuelto ícono del heroísmo en México.
están aclamadas entre sus colegas en las redes sociales de medios de comunicación. Incluso un hombre de Tamaulipas se hizo tatuar la imagen de esta animal en el brazo como probablemente agradecimiento. Ella es parte de la manada de la unidad canina de la Marina Armada de México. Fue asignada a la delicada misión de rescate en la escuela Enrique Rebsamen, que es donde muchos niños pues lamentablemente fallecieron aplastados. Claro, México ha sido, o sea, en un país sísmico, ha tenido muchos terremotos. Ahí también están los famosos topos que le llaman, ¿verdad? Han ido unos rescatistas a nivel mundial cuando hay, siempre van de voluntarios, siempre van a trabajar en ellos. Han hecho de los animales, en este caso de los caninos, de los perros, han hecho de ellos también una herramienta de trabajo para socorrer personas. Recordemos que el perro es un animal que tiene un olfato increíblemente ampliado y que puede llegar hasta sentir la percepción del calor del ser humano. Eso lo hace en convertirse en héroes, pues son héroes de cuatro patas, así decían uno. Fíjate que se han escrito más artículos sobre la Frida Sofía que sobre la perra Frida. Uno va por 14.000, el otro apenas va por 7.000, sin embargo es uno de los animales que es bastante aclamado, como lo decía ahí, esa parte de ese periódico. Y había alguien que decía, había que rescatar unos perros, y dice, también hay perros rescatando a humanos. E incluso habilitaron 2 o 3 hospitales para animales. No sé dónde aparecieron un montón de animales, pero aparecieron, ¿verdad? O estaban guardados en las casas, no sé, pues, pero aparecieron bastante. Y hay lugares donde de acogida para los animales. Yo he visto bastante eso en las redes. Hay que destacar que siempre la sociedad tiene ese amor al prójimo. Compartíamos fuera de cámara contigo, Adolfo, como que tú decías, entre más pobres, más animales. Sí, el ser humano siente una solidaridad, siente un afecto hacia el poder tener ese acercamiento con un animal. Le da esa sensación de victoria, le da esa sensación de que puede hacer algo por otro. Aunque sea muy pobre, pero yo le puedo dar de comer a un perro. Aunque sea muy pobre, tengo un gato y le voy a dar de comer al gato. O sea, incluso hay gente que come en el mismo plato, pues, que los animales y comen lo mismo, ¿verdad? Un dato de esto, a propósito, Nicaragua fue uno de los que importó mayor comida de gato y de perro. Y eso se en el último año. En el último año. Entonces, eso después te dice el Banco Central, que es mi cliente, ¿ah? Después te dice el Banco Central de que tenés un buen nivel de poder adquisitivo, porque si estás comprando comida para animales, que se supone que tenés garantizada la comida para los humanos, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Yo solamente digo lo que dicen las estadísticas. Pasando a la perra Frida, lleva 7 rescatistas, 7 personas. Eso la hace a ella famosa, porque eso ya no es 1 o 2, y ella lleva 7. Por otro lado, lo de la Frida Sofía, quiero que dejé un dato sin decirlo, se manejaron 3 edades, entre 8, 9 y 12 años, donde cambiaron la edad de entre la hora 21 de transmisión de la periodista a la hora 25, ahí fue donde hizo la alarma de la gente, porque los niños que estaban eran niños menores de 8 años, no en las edades que estaban dando. Lo de las edades fue lo que alertó a un grupo de padres de familia y fueron a desmentir y a buscar la información, ¿verdad? Decir que no era cierto. Por un lado. Por otro lado, existe lo que es el amor al prójimo, que se expresa más con sudor que con plegarias. Lo digo esta parte porque mucha gente empezó a pegar gritos al cielo, ¿verdad? Y empezaron a hacer plegarias, a hacer grupos de oración, lo cual no está mal. Pero, por otro lado, estos perritos andaban buscando a la gente, cómo rescatarlo. Igual Ariel muere aplastado por una pared, rescatando a un ser humano. No hay mala fe en esto. Yo lo que siento es que en todos estos eventos no creo que haya mala fe. Lo que yo más bien siento es que los seres humanos reaccionamos como tal, reaccionamos como seres humanos. Hay un duelo colectivo, hay un mecanismo de defensa social. Los seres humanos tenemos un mecanismo de defensa en nuestro subconsciente que ante un evento busca un evento compensador, que sea mínimo. O sea, si yo estoy pasando esto, esa es la lección que debemos tomar. Si yo estoy pasando por esto hoy, debe haber otras personas en otra parte del mundo que lo debe estar pasando peor que nosotros. Quiero abordar, antes de concluir con el siguiente tema,
o avanzar en el siguiente tema, preguntarle. Los mexicanos vienen de sufrir un enorme terremoto en donde murieron 10.000 personas en 1985. Hasta el momento van 331 personas hasta las 6 de la mañana de hoy que habían sido registradas como fallecidas, hay decenas de desaparecidos, centenares de afectados, gente que se quedó sin vivienda porque los edificios de apartamentos en los que vivía colapsaron. Ahora habrá que ver las autoridades dónde les van a dar de vivir, los dueños de esos edificios, si estaban asegurados. Es un drama terrible el que van a vivir. Los medios se han estado concentrando mucho en la Ciudad de México y se han olvidado de otra región pobre mexicana como es Oaxaca y Chiapas, en donde también hubo enormes afectaciones y centenares de gente que se quedó sin vivienda. Terremoto de Managua, 1972. Aquí también murieron 10.000 personas producto de ese terremoto y miles fueron desplazados porque la gente tuvimos que salir de Managua y habitar en otras ciudades cercanas para buscar refugio porque se nos dijo que había que abandonar Managua en 1972. Todavía hoy, aquí nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos añoran, viven recordando cuando el terremoto, que la Managua vieja era así, era asá. ¿Por qué los seres humanos o qué tan duro es el impacto de fenómenos como estos que los seres humanos no lo podemos superar tan fácil o queda en la memoria histórica durante tantos años? Cuando hay grandes tragedias, las emociones quedan a flor de piel. Voy a usar una palabra muy vox populi, pues se queda muy encimita, muy a flor de piel, está sobre a cualquier estímulo externo nos va a sobrellevar a otras cosas. El efecto que tuvo ahorita el terremoto en México, primero se dio, como te decía, revivió, para la mayor parte de la gente revivió un hecho histórico de 32 años atrás. Ellos están llorando otra vez los 10.000 muertos del 85. O sea, no están viendo los 300 muertos, ni siquiera 500 van a llegar. Porque recordad que 43 minutos antes había un ensayo, había mucha gente que estaba fuera de los edificios, que estaban todavía conversando en el patio. Pues es que hubo gente que le dio tiempo hasta esa, ahora que están los teléfonos, de filmar y ver cómo quedan los edificios. Pues, porque hay gente que estaba fuera todavía, que estaban comentando el simulacro. O sea, estaba fresquecito, o sea, en parte ayudó el simulacro que se ha hecho antes del evento. Luego vienen todas las teorías, ¿verdad?, de conspiración, de los Aries, esas cosas, pero no, eso no nos vamos a meter. El ser humano necesita ese mecanismo de defensa, o lo crea ese mecanismo de defensa, y lo necesita a nivel social, porque viene un duelo colectivo. ¿Qué pasó? Hay un duelo colectivo que no está superado. Eso es lo que podemos sacar a luz pública. Eso fue lo que sacó. Después de 32 años seguimos llorando como Nicaragua, después de 45 años casi, ¿verdad? 44 en diciembre, seguimos llorando, 45 se cumplen en diciembre, 72. Seguimos llorando todavía esa vieja Managua, ese luto. ¿Por qué? Porque quedó en el imaginario, quedó guardado, quedó alojado en esa memoria de ese evento emocional grande, duro. Entonces alguna gente era así, hay que hablar de él, otros dicen no hay que hablar de él. Pero al final, cuando sucede todo evento, se regresa. Cuando el terremoto anterior, y la gente está hablando más del terremoto anterior que el del terremoto de ahorita. Hay 6 zonas afectadas, solo está hablando de una zona afectada, que es la Ciudad de México. De Puebla se habla muy poco, mucho menos de Chiapas, mucho menos de Oaxaca, ya no sigamos hablando de lo que está pasando más abajo, pero solamente se concentran en una parte. ¿Qué va a pasar ahorita? Ya los inversionistas ya vieron el mapa aéreo, porque ellos todo lo ven desde arriba, vieron la franja donde pasó, donde van a pasar las palas mecánicas, van a limpiar la zona y van a venir nuevas zonas industriales. Fíjate qué curioso, la mayor parte se miraba una estela cuando hacían las tomas aéreas, y había un periodista que creo que era periodista no sé si era español, que vive en México desde esa época, Cantarero, decía, los edificios que no se cayeron en el 85 están cayendo ahorita. Y en efecto, habría que buscar la estadística. Pero probablemente tendrían daños estructurales desde entonces. Hay otro drama del que no podemos olvidarnos también, y lo decíamos al inicio, lo que están viviendo las islas
del Caribe. Cuba fue duramente golpeada por el huracán María hace varias semanas atrás y nadie habla de Cuba ni de los miles de afectados en Barbuda el 90%. que perdieron sus cosechas. La isla de San Martín, Barbuda y otras islas del Caribe que perdieron el 90% de las casas. Ahora Puerto Rico, una enorme anarquía en el aeropuerto, nadie controla, nadie domina. Está cerrado el aeropuerto. Exactamente, y además el drama humano de no tener alimentos y no tener agua potable para subsistir. ¿Cómo esas sociedades van a levantarse? Ahí donde te deja lo que te decía, la sociedad quedó desnuda, quedó al descubierto, que no hay que es frágil, que no hay una asociatividad, no hay una red imbrincada que te permitan ser sólidos, están sueltas. Fíjate que se habla poco de Cuba, y en Cuba pasaron los 2 huracanes, y Cuba mandó incluso colchonetas y mandó, socorristas a la otra isla, fíjate, y eso poco se dice por los medios de comunicación. Y Cuba, a pesar que estuvo afectada, apoyó a sus vecinos. Esa solidaridad no aparece por los medios. Esa es una de las calles en La Habana, por ejemplo. Ahí, yo miré unas tomas donde incluso seguían jugando, ellos juegan mucho dominó. Dominó, sí. Seguían jugando dominó y el agua la tenían en las rodillas, estaba de la manera más normal. Pues. Y cuando lo entrevistaban le decía que esto en esta época siempre se llena esta calle. Pues. Sin embargo, Cuba ayudó y colaboró y sigue colaborando con los países vecinos, que les pasó eso, pero no se convirtió en un boom mediático. ¿Por qué? Porque eso no crea un efecto víctima, sino crea un efecto héroe, y no queremos hacer héroe a alguien, sino queremos hacer víctima. Tanto los terremotos como los huracanes ¿qué tipo de impacto causan en la opinión pública y en los seres humanos? Ahora que estamos tan bombardeados de los medios de comunicación tan rápido. Fíjate que ahí la gente debería empezar a tener lo que usaban antes mucho y que lo usan, que es una regla en el periodismo, ir a la fuente. Si la fuente es veraz, ¿hasta qué punto la fuente es veraz o no es veraz? Porque fíjate que se hacen ahora están de moda lo que le llaman los memes, hay mucha cuestión de humor, de humor negro que le llamaban antes, por no querer decir humor sarcástico, ahí hacen mucha broma, hacen muchos chistes, entonces de momento no sabemos si es cierto o no es cierto, o por la ligereza de tomar los fenómenos. Digamos, habían unos memes que de repente sacaban a un grupo de personas orando, que no lo veo malo, y a la par ponían un perro, ¿verdad? Dice, este está salvando humanos y este solo están orando. Un ejemplo, sirve más que las plegarias. Y de repente empezaban a hablar cosas y es producto de eso mismo que acabamos de decir, de ese boom de las más medias de información. Hay que revisar la información. Si usted no revisa la información, va a ser presa fácil de ese elemento emocional colectivo. El elemento emocional colectivo nos lleva a histeria colectiva y el cerebro está diseñado, el cerebro humano así ha evolucionado a crear mecanismos de defensa ante estas emociones que le caen encima por un fenómeno social. Generalmente pasa. ¿Qué es lo bueno de esto? Que el ser humano también tiene la capacidad de reponerse y cuando se repone se crea la capacidad de ser resiliente. Nicaragua es considerado uno de los países más resilientes en América Latina porque se ha sabido sobreponer y sobrellevar a elementos y fenómenos naturales, así como a periodos de guerra y posguerra. El efecto postraumático es un duelo permanente, es un duelo que se había llevado y que en determinado momento Nicaragua lo ha sabido sobrellevar. Tenemos 2 grandes elecciones. Por un lado, la sociedad mexicana y la sociedad se tomó las calles. Esas calles que no la podían tomar, tenían más de una década que no salían por las noches porque eso era peligrosísimo. Vivían en un estado de emergencia de queda permanente. Hoy están en las calles en solidaridad, hoy se están haciendo redes de trabajo por cada uno de los sectores, según lo que me informan unos amigos mexicanos que nos están viendo ahorita, y hay que sacar una lección aprendida. La lección aprendida es que podemos fortalecer nuestra resiliencia, podemos salir adelante, podemos tomar de esta sociedad hacer algo buenísimo, olvidar un poco o mitigar un poco la parte que tiene que ver
con los fenómenos que nos atañen hasta antes del terremoto, con los fenómenos que nos atañen hasta antes del huracán. Tenemos dos cosas claves que secamos eso. Uno, la resiliencia, y dos, ya no tomamos las calles. Ya no tomamos las calles, úsenlas. Mexicanos, ustedes ya están ahí, es de ustedes. Ya dejaron al descubierto toda la estructura, institucionalidad que no les sirvió para nada. Sigan usando su cotidianidad, su sentido común de crear sus personajes y de crear su héroe. Ese es mi mensaje, pues, que les envío desde aquí, porque nos están viendo en México. Ya me mandaron 2 mensajes, y salude allá a toda la gente, a Carlos Pardo, a Odilí, a Janet, a Claudia, a Carla. Sigan trabajando como lo han venido haciendo la doctora Verónica, que yo sé que lleva larga jornada viendo mujeres allá, y mi abrazo solidario desde aquí, desde nuestro programa Informe Pastrán hasta México. Doctor Bismar Ciero, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Estimados televidentes, nosotros nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Y por supuesto, nuestro abrazo solidario para México lindo y querido. Nos veremos mañana. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.